Entonces vamos con los 5 errores frecuentes en radiestesia. Número 1, y creo que es la base de todo, la superficialidad del conocimiento. No tener bases sólidas en radiestesia. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen haber aprendido la radiestesia dentro de otros cursos, como por ejemplo el clásico es el de Reiki. Entonces te ponen todo el contenido de Reiki, que ya es muchísima información para estar en 6 horas, se puede enseñar súper bien en 6 horas, pero es mucho contenido. Y en esos cursos, en algunos, se les menciona cómo utilizar el péndulo para medir chakras, por ejemplo. Ese es un tremendo riesgo si es que uno se queda solamente con esa información, porque obviamente la información que te van a pasar en 30 minutos, en 15 minutos, no es sólida, no es una estructura que te pueda servir. Puede ser un buen semillero para que si a ti te llama la atención, comiences a buscar y a profundizar tus conocimientos de radiestesia, pero siempre la recomendación es que no se queden con que la radiestesia se pueda aprender en 30 minutos, porque eso no es así. Igual que cualquier arte, necesita tiempo, dedicación, que el péndulo se mueva no quiere decir absolutamente nada, así que enseñar de buenas a primeras, ya si el péndulo se mueve para allá, el chakra está cerrado y si se mueve para el otro lado está abierto, es algo que realmente no les recomiendo mucho, ¿ya? Porque lo importante aquí es saber por qué se mueve el péndulo, quién mueve el péndulo, con qué o con quién nos estamos comunicando, de dónde está saliendo esa información y cómo nos está llegando. Entonces, preguntas importantes sería cómo hacer radiestesia, cuándo hacer radiestesia y dónde hacer radiestesia, ¿ya? Así que la invitación desde ya es a profundizar. La radiestesia tiene muchísimas aristas y la verdad es que yo diría que no se termina de aprender nunca, porque además es una herramienta, un arte que nos permite la investigación constante y por lo tanto constantemente se está actualizando, ¿ya? Segundo punto es pensar que puedo saber todo a ciencia cierta. En una ocasión, una persona en una charla me preguntó si la hora de nacimiento, para poder hacerse una carta astral, la podía saber con radiestesia. Yo como para responder muy cortito, le dije, no te lo recomiendo, saca tu partida de nacimiento, ¿ya? Porque primero para dominar realmente la radiestesia necesitas mucha práctica y conocimientos muy sólidos. Y segundo, si existe una forma más rápida de poder obtener un tipo de información, eh, es mejor que optes por esa alternativa, digamos, ¿ya? Porque además te vas a la segura. O sea, imagínate que el péndulo, en este caso que estamos mencionando, te hubiera dicho que naciste a las 3:15 y tienes 23 horas con 59 minutos de posibilidades de error versus una de acierto. Entonces, si además no tienes una base sólida de esto y no practicas constantemente la radiestesia, te vas a quedar con el primer dato que te entregue el péndulo, la varilla, y no necesariamente es la respuesta correcta, no necesariamente es la respuesta verdadera. El segundo punto que nosotros pensamos que es muy importante es saber que el péndulo siempre tiene un porcentaje de error. Es un error que más que con la radiestesia tiene que ver con la persona que está realizando el trabajo de radiestesia, ¿ya? Porque si la persona no tiene conocimientos sólidos
y no toma en cuenta algunos puntos que podría llevarlo a hacer que la lectura fuera incorrecta, va a tener un mayor porcentaje de posibilidad de equivocarse, ¿ya? Entonces, una vez en una charla, una persona que quería hacerse la carta astral me preguntó si podía saber la hora de su nacimiento con radiestesia. Y yo lo que le dije es que mejor sacara la partida de nacimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínate que con radiestesia te aparece que naciste a las 15:30, pero existen 24 horas con 59 minutos de posibilidad de error. O sea, la posibilidad de acierto es muy menor a lo que podría ser la capacidad de acierto. Sobre todo si no tomas en cuenta un montón de consideraciones que debes tomar para poder hacer una buena lectura. Los mejores radiestesistas se equivocaban. ¿Por qué? Bueno, distintos factores, pero entre ellos que conectaban con el inconsciente colectivo, con lo que esperaba la masa como resultado, y no con lo que era realmente verdad como posibilidad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que intentar someter las respuestas del péndulo a una verificación. Y hay cosas que vas a poder verificar y hay cosas que no vas a poder verificar. Por ejemplo, si tú estás buscando con radiestesia dónde hay una napa de agua, evalúas dónde está la napa, cavas y cavas y cavas y cavas y cavas y no sale nada de agua, tu radiestesia estuvo mal ejecutada. Pero hay cosas donde eh, no vamos a poder someter la respuesta de la radiestesia a una verificación. Por ejemplo, si quiero saber el estado de un chakra, no existe ninguna herramienta física, ninguna tecnología que permita medir la vitalidad de un chakra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pensar que todo puede saberse así a 100% es un error y además es una tremenda irresponsabilidad. Yo conozco colegas que te piden una foto y te dicen, ¿sabes qué, Andrea? Tienes 70% de COVID. Y es como, o sea, eso ni siquiera tiene lógica. ¿Cómo vas a tener un 70% de COVID? Si tienes un 10% de COVID, tienes COVID. Pero además de eso es una tremenda irresponsabilidad decirlo con radiestesia, porque yo para poder confirmarlo tendría que decirle a la persona, anda a hacerte un PCR, anda a médico. Entonces, la radiestesia me puede entregar alguna información, ¿cierto?, a nivel intuitivo, pero que yo pronto voy a tener que confirmar con otros datos. Por ejemplo, si el consultante ha tenido síntomas que pudieran caer ahí como en la categoría COVID, y el péndulo me ha dicho, o la varilla me ha dicho, que existe posibilidad de que la persona tenga COVID, yo de todas maneras le voy a decir a la persona, anda a médico y hazte el examen. Entonces, ¿por qué? Porque es un riesgo tremendo y repito, es una tremenda irresponsabilidad dar informaciones y sobre todo informaciones médicas, porque la mayoría de los terapeutas complementarios no somos médicos, y aunque fuéramos médicos necesitaríamos exámenes para poder decirle a la persona si tienes tal cosa. Entonces, la radiestesia es algo que nos puede aportar información a nivel intuitivo, pero que no entregar respuestas 100% asertivas necesariamente. Siempre van a tener que estar sujetas a confirmación. Entonces, resumiendo este segundo punto, muy importante. Primero, tener bases sólidas de radiestesia
para que mis posibilidades de equivocar la respuesta sean las menos posibles. Y segunda, ojalá todo lo que puede ser confirmado sea confirmado. ¿Ya? El tercer punto con respecto a la radiestesia y que tiene que ver con el primer y segundo punto también, es una frase esta que por lo menos yo se la escuché a Ricardo Luis Gérula, un radiestesista argentino que ya falleció. Decía, la radiestesia es una herramienta extraordinaria para casos extraordinarios. No es como para andar como se ve en el video que estábamos en el que subimos a Terapia Yonacana, donde hay una señora ahí viendo qué aceite va a comprar, ¿cierto? Con el péndulo. O sea, sí, genial que confíes en tu herramienta, pero primero pule tu herramienta radiestésica y segundo, además de preguntarle al péndulo, léete los ingredientes con los que está hecho ese aceite y ve si eso realmente podría ser más beneficioso que perjudicial para ti. ¿Ya? Ahora, si en base a nuestra práctica y en base a nuestra experiencia, yo todas las veces, o el 95% de las veces que tenía una respuesta, la confirmo y me da igual, es como que sé que mi porcentaje de asertividad es muy alto. Pues siempre hay una posibilidad de equivocarse. Esto es como lo que podría pasar con cualquier herramienta. Con cualquier herramienta. Ninguna lectura del tarot va a hacerle 100% sentido al consultante, por más seco que sea el tarotista. ¿Ya? Y aunque le hiciera sentido, puede ser que no todo lo que aparezca en el tarot vaya a ser así como tú lo estás planteando. Entonces, aquello que se puede hacer por ley del mínimo esfuerzo, ocupa ley del mínimo esfuerzo. Entonces, por lo menos, la radiestesia no es una herramienta que se debiese poner a prueba. Por ejemplo, estamos aquí con 5 alumnas, ¿verdad? Y yo les dijera, Débora, por favor, escóndeme esta carta en algún lugar de la sala para yo buscarla. Porque lo más probable es que si yo me pongo a buscar algo que yo sé que mandé a Débora, le pedí que por favor la guardara en algún lado, lo más probable es que yo esté todo el día con el péndulo o con las varillas y que no la acierta ninguna. ¿Ya? Así que eso, tomarlo en cuenta también. Y ese es un caso, hay muchos casos reales. Uno que contó Ricardo Luis Gérula fue el de un radiestesista que en un caso como de crimen había encontrado la cámara fotográfica de la persona que había sido asesinada en una quebrada. O sea, había muy pocas posibilidades de que encontrara una cámara en una quebrada y en un país como Argentina. Y este caso fue tan famoso que invitaron al radiestesista al programa de televisión, le escondieron un anillo de oro, pasó las 2 horas buscando el anillo de oro y no lo encontró. ¿Por qué? Porque la radiestesia es una herramienta extraordinaria para casos extraordinarios. ¿Ya? Así que, primer punto, y yo creo el más importante, superficialidad del conocimiento. No tener bases sólidas en radiestesia hace que nuestras posibilidades de equivocarnos sean aún mayores. Segundo, no conocer el funcionamiento de la herramienta. Hay personas que dicen, oye, yo pienso que el péndulo se va a mover a la derecha y se me mueve a la derecha. Yo pienso que el péndulo se va a mover a la izquierda y se me mueve a la izquierda. Y sin mover la mano. Sí, es que ese justamente es el funcionamiento del péndulo. El péndulo no se mueve solo. De hecho, si nosotros tuviéramos el péndulo en un soporte independiente, imagínense que estuviera acá y no tuviera uso de mi mano, este péndulo o no se movería o se movería por efecto del viento. El péndulo necesita al radiestesista porque el péndulo es una extensión
del radiestesista. Quien realmente te está entregando una respuesta es tu cuerpo. Te lo entrega a través de un proceso más o menos complejo, pero básicamente es que la información se recibe al inconsciente, del inconsciente se activan partes del cerebro, ¿cierto? Manda la señal a través del sistema nervioso y a través del sistema nervioso de los músculos manda una pequeña señal a través de los dedos, a través de los ojos, a través de la cara, a través de los pies. Esa señal, que es muy pequeña, que es la respuesta que ya te ha dado tu cuerpo y tu mente, y que ha salido a través de un movimiento muscular, pero muy pequeño, es amplificado con estas herramientas que tienen libertad de giro. El péndulo tiene una libertad de giro, ¿cierto? En vertical, las varillas tienen una libertad de giro en horizontal, la horqueta también. Bueno, después vamos a ver las otras herramientas, pero todas tienen una libertad de giro. Y lo que hacen es que en el fondo esa respuesta que ha dado tu mente y que la ha enviado como señal eléctrica a través del sistema nervioso, la amplifica, tal cual fuera un parlante, ¿ya? Donde yo conecto mi celular o conecto mi computador. Entonces, eso se denomina respuesta ideomotora. Así funciona el péndulo. El péndulo no funciona si no hay nadie que lo esté manipulando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que se puede mover de manera consciente y de manera inconsciente. O sea, si yo deseo que el péndulo se mueva hacia la derecha, sí se va a mover hacia la derecha de forma consciente. Si yo no estoy expresando ningún deseo y además no tengo ninguna expectativa y el péndulo se mueve, se está moviendo por un movimiento involuntario, que sería una respuesta ideomotora. Lo que nosotros buscamos es que la mayor parte de las respuestas que nos entrega el péndulo sean respuestas ideomotoras a nivel inconsciente y no respondan a ideas conscientes que nosotros tenemos o expectativas o deseos sobre la respuesta que queremos recibir. ¿Ya? ¿Con quién conectamos? Conectamos básicamente con dos energías. Inconsciente, que ya lo acabo de decir en el punto anterior, o y el supraconsciente o yo superior. Con esas dos energías es con las que podemos conectar, no con las dos al mismo tiempo. Pues o conectas con el inconsciente o conectas con el supraconsciente. ¿Y con quién voy a conectar? ¿Con quién necesito conectar? Va a depender. Depende de qué tipo de respuesta necesitas. Si la respuesta que tú necesitas ya está en tu mente, porque es un dato que tú necesitas recordar, puedes conectar con inconsciente. Si es una respuesta que tú no conoces como tu propósito de vida, quizá, puedes conectar con el supraconsciente o con el yo superior. ¿Ya? Aquí repetí la ficha anterior, ¿cierto? La radiestesia es una herramienta extraordinaria para casos extraordinarios. Entonces, conocer bien cómo funciona, por qué se mueve, qué cosas sí están influenciando en ese movimiento y qué cosas no. ¿Ya? Tercer punto importante, no conocer los distractores. Además de lo que hemos dicho en el punto anterior, de que nuestros deseos, expectativas, emociones pueden influenciar internamente en la respuesta que nos va a dar un péndulo, o una varilla, o una horqueta, cualquier herramienta de radiestesia. Además tenemos factores externos. Y entre esos factores externos tenemos geopatías, porque la Tierra genera un tipo de energía, el cosmos genera un tipo de energía, las tormentas eléctricas generan un tipo de energía, la Tierra tiene redes energéticas que también van a influenciar la lectura. Las napas de agua subterránea, el tipo de suelo
incluso a veces la hora del día y la dirección hacia la cual está ubicado el radiestesista. ¿Ya? Ahí tenemos las geopatías. Y lo otro son las tecnopatías, que tiene que ver con todos estos aparatos tecnológicos que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, y que también van a distorsionar porque tienen una energía propia. Entonces, esto es como si yo estuviera tratando de escuchar música en mi casa, música clásica, qué sé yo, y cada uno de mis vecinos tiene una música distinta y a todo volumen, a todo volumen. Entonces, va a ser muy difícil concentrarte, va a ser muy difícil que la herramienta se logre conectar y que te esté dando una respuesta correcta. Entonces, tenemos factores internos y externos. Estos factores internos y externos, internos como expectativas, repito, deseos, emociones, y estos factores externos como geopatías, tecnopatías, son los que podrían dañar un campo radiante óptimo. Un campo radiante óptimo es un espacio óptimo para poder hacer la lectura. Ahora, cada una de estas geopatías, tecnopatías, tienen formas de poder bloquearse un poco, de manera tal que si yo estoy trabajando con un computador, porque estoy haciendo una lectura a distancia, yo pueda bajar un poquito esa interferencia a través de distintas herramientas que se utilizan en la radiestesia de forma. Entonces, aquí, en esta lámina, es importante que sepamos que tenemos que trabajar en un campo radiante óptimo. No es llegar, tomar el péndulo y decir, este chakra está abierto, este chakra está cerrado. ¿Por qué? Porque el 99% de las veces el péndulo sí se va a mover. No necesariamente te está dando una respuesta correcta. Entonces, campo radiante óptimo es lo primero que vamos a buscar. Cuarto punto, las supersticiones. Jean de la Foix decía, la mayor parte de las cosas que se hacen en radiestesia tienen más relación con la superstición que con un efecto práctico. Entonces, muchas veces en los cursos, que no lo comparto, sí lo respeto, y por lo menos nosotros no lo hacemos en nuestros cursos, se ocupa 1 hora para conectarte con tu péndulo. Hay personas que incluso le ponen un nombre al péndulo. Si bien eso puede servirte para lograr una mayor conexión con tu herramienta, es importante que no pongas tu poder en la herramienta. Porque si no, si se me pierde el péndulo, voy a pensar que ya no puedo tener respuestas correctas. Y en realidad la radiestesia puede ser tremendo radiestesista con una aguja y un hilo. Entonces, por lo menos nosotros en nuestra escuela no ocupamos esto de sintonizarte tanto con tu péndulo, ni llevarlo al corazón, ni nada. Pensamos que son cosas súper respetables y que cada estudiante lo puede hacer de manera opcional, si así le vibra hacerlo, pero lo importante es que sepas que la herramienta radiestésica siempre eres tú, no es el péndulo, no es la varilla. Por lo tanto, ocupamos esas horas en las que podríamos estar haciendo algunos ejercicios de conexión con el péndulo, que aquí la conexión realmente no es con el péndulo, la conexión se hace o con el subconsciente, o haces una conexión con tu yo superior. Eso sí, encuentro que es mucho más importante que ponerle un nombre al péndulo, eh, para poder optimizar y dejar las cosas como son. O sea, la radiestesia llama mucho la atención incluso a personas que no se dedican al área terapéutica, justamente porque es algo que de cierta forma es más concreto, es más concreto. O sea, en muchos países, incluido Chile y muchos lugares de Chile, hay radiestesistas que los contratan para construir pozos.
Entonces, es algo mucho más concreto, mucho más aterrizado. Segundo mito, ¿verdad? El péndulo abre y cierra portales. Lo quise poner porque hay muchas personas que me lo han preguntado. Oye, el péndulo abre y cierra portales igual que el tarot y las runas. Ni siquiera el tarot ni las runas abren portales. Abrir portales es algo mucho más complejo que simplemente tomar un péndulo y comenzar a hacer preguntas, ¿ya? Tampoco nos vamos a extender ahí, pero quiero decirles, el péndulo no cierra ni abre portales porque no es ese el uso. Nosotros podríamos utilizar en distintas cosas a lo mejor nuestra intención o nuestro conocimiento de apertura de portales, estoy inventando, pero el péndulo ni abre ni cierra portales ni es una herramienta peligrosa. Ahora, obviamente, aunque pongas todas las cartas sobre la mesa, hay personas que van a pensar que si es algo indebido hacer radiestesia o leer tarot o hacer reiki, y con esas personas no podría yo convencerlas de lo contrario, porque es parte de sus creencias y, y son muy respetables todas, ¿verdad? Si tú tienes creencias arraigadas que tienen que ver con que todas estas cosas que pertenecen al área holística son negativas, lo mejor es que no hagas ni péndulo, ni reiki, ni ninguna de estas cosas, ¿ya? Y finalmente, que ya lo hemos hablado, hacer meditaciones para poder conectar con nuestro péndulo o nuestra varilla o nuestra horqueta. No es necesario hacerlo. Si ustedes desean hacerlo, bien, pero sepan que si no desean hacerlo, bien también, y les va a funcionar perfectamente si ustedes a lo que sí deben prestar la atención, le prestan atención, y también que tengan una constante práctica. El péndulo no es la radiestesia no es una herramienta que yo tomo un día y la dejo un mes completo y que la tomo cada vez que tengo un consultante cada 30 días. Es una herramienta que va a ir mejorando en la medida que yo la vaya utilizando, porque en la medida que la vaya utilizando y que vaya poniendo de cierta manera contrastando la información de la radiestesia con la información que yo puedo recibir por otras vías, y en la medida que la asertividad sea muy alta, voy a ir descubriendo dónde no debo hacerlo, cuándo no debo hacerlo, cómo no debo hacerlo y cuál es la forma que para mí personalmente se da mejor. El último punto, pero no menos importante, la radiestesia es mayormente una herramienta de prospección. Es decir, es una herramienta que nos sirve para buscar información a nivel intuitivo, tomar esa información y de acuerdo a las bases que nosotros tengamos con respecto a esa información, podamos interpretarla. Me explico. Si yo tomo mi péndulo y soy tremendo radiestesista y me da respuestas 100% asertivas, y yo pregunto, ¿el chakra raíz está hipoactivo o hiperactivo? Me va a dar una respuesta. Ah, ok, el chakra 1 está hiperactivo. Ya, pero ¿qué saco si no sé lo que es un chakra o qué significa que un chakra esté hiperactivo o hipoactivo? Y además no sé las funciones que tiene cada chakra. Por eso es importante que yo ocupe la radiestesia para poder complementar de forma intuitiva aquellas respuestas que podría tener de forma lógica. Otro ejemplo, ustedes han visto que hay gráficos de análisis, dibujos, ¿cierto?, que tienen varias casitas de flores de Bach. Entonces, yo le pregunto al péndulo, ¿qué flores necesita el consultante? La primera, la segunda, la tercera quizás. Pero no me quedo con eso. Si yo no sé de flores y quiero trabajar con flores, tengo que hacerme un curso de flores, aprender para qué sirve cada flor, para que así cuando el péndulo me marque que a
Juanita, tengo que darle la flor Willow y no me haga sentido con lo que yo he recopilado en la entrevista y no haga sentido con ese consultante, entonces yo pueda evaluar que quizás fue un error al hacer la lectura radiestésica y no me quede con la primera información que hay. Un ejemplo más, búsqueda de agua. Puedo saber dónde puede haber una veta de agua subterránea, ¿verdad? Cuánto cavar, pero si yo no sé de bombas de agua, que poner una bomba tanto, voy a extraer tantos litros, o al poner esta otra bomba voy a extraer tantos litros, no voy a tener manera de ver cuántos litros me va a dar ese pozo. O saber cuál es el pH ideal del agua para poder servir para consumo humano. Entonces yo tengo que saber cuál es el pH que tiene que tener el agua y esa información obviamente la tengo que tener de manera racional y lógica y luego la podré contrastar con aquella información que me entregue mi péndulo. ¿Ya? Creo que esa es la última lámina. Entonces recopilemos para decirles rápidamente los 5 puntos. Primero, superficialidad del conocimiento. No tener bases sólidas. No tener bases sólidas en radiestesia puede aumentar tu posibilidad de error. Segundo, no conocer el funcionamiento de esta herramienta. Es importante conocer cómo funciona, por qué funciona, qué es lo que está pasando en tu cuerpo, en tu mente cuando estás recibiendo una información y por qué se está moviendo el péndulo, la varilla, la horqueta o el aurómetro. Punto 3. Conocer los distractores para poder trabajar en un campo radiante óptimo. Si sé cómo reconocer que ya estoy en un campo que está distorsionado, tener también las herramientas para poder bloquear esas interferencias y así mis posibilidades de acierto sean mayores. Cuarto punto, supersticiones. Muchas cosas que se utilizan en radiestesia tienen que ver más con la superstición que con un uso práctico. Los grandes radiestesistas, y no digo que una persona sin esos títulos no pudiera ser un gran radiestesista, pero eran ingenieros, eran médicos, eran personas realmente cultas e informadas. Entonces, por eso van también creando un método y viendo lo que servía y lo que no servía y poniéndolo un poquito en, yo creo que hasta sometiéndolo al método científico. Última, quinta, la radiestesia es mayormente una herramienta de prospección que nos va a servir para aportar información a nivel intuitivo y para poder comprender mejor el problema que necesito solucionar. Porque la radiestesia recopila información justamente para poder aportar una, informaciones que vayan a enriquecer tu conocimiento de lo que estás tratando. Se trate de agua, se trate de venas de minerales, se trate de chakras o se trate de flores de Bach. Ahora voy a ir revisando algunas preguntas. La prioridad obviamente la tienen las personas que se han inscrito en Zoom. Y si queda tiempo vamos a ver lo que están escribiendo nuestros amigos de Facebook. ¿Ya? Así que ahora permito que los micrófonos se puedan desbloquear. En el chat no hay ninguna pregunta, por lo menos, en Zoom. Débora, Tere, Jacqueline, Ornella, Sandra, ¿tienen alguna duda?
¿Qué les ha parecido la charla? ¿Hay algo que no sabían de antes? Hola, Sandra. Hola. Eh, yo ocupo hace un tiempo, hace bastante tiempo, la radiestesia para hacer alineación de chakras. Eh, soy terapeuta y estoy un poco abriendo como el campo. Me interesa seguir aprendiendo porque de igual manera es enriquecedor para que uno vaya limpiando. Pero me gusta mucho el cómo lo profundizas, por eso me interesa seguir las charlas. De lo que no sabía es por el tema, por ejemplo, supersticiones. Como yo lo trabajo bien energéticamente, bien concentrada, eso de que por superstición también lo pudiera, no lo había escuchado. Eso como que me llama la atención. Y en eso quería yo como preguntarte, ¿cómo lo podrían usar en superstición? A lo mejor como yo no soy supersticiosa, no me entra. No lo tengo claro en esa parte. Ya, súper, Sandra. Primero te felicito por, eh, por tener la iniciativa de seguir aprendiendo, porque muchas personas lo ven como, incluso se podría ver como, hoy que se cree si yo llevo, hay gente que me ha dicho, llevo 18 años, 20 años haciendo radiestesia, sí, pero es que la cantidad de años que lleves haciendo radiestesia no tiene nada que ver, porque puedes llevar 50 años haciendo las cosas mal y 2 años haciendo las cosas bien, o ocupando radiestesia una vez al mes versus una persona que lleva 2 años, pero que lo hace prácticamente todos los días. Entonces, te felicito porque esa también es la apertura que tenemos que tener. Incluso yo llevo muchos años practicando la radiestesia. El libro que llega, yo por lo menos lo ojeo para ver si hay algo interesante, videos, independientemente de que pueda estar de acuerdo o no con lo que se plantea ahí, porque ya con una base más o menos sólida, con un piso de información, tú puedes decir, bueno, esto no me hace sentido, o esto sí me hace sentido, o no me hace sentido, pero lo voy a probar, ¿ya? La mayoría de cosas que tienen que ver con superstición, Sandra, yo te diría que son aquellas que están relacionadas con miedos a utilizar el péndulo. Entonces te dicen, el clásico, el que te decía de, oye, el péndulo va a abrir portales, va a abrir un portal en mi casa si yo hago una lectura con péndulo. Oye, mi péndulo se cargó. Oye, mi péndulo, no sé, es que he escuchado tantas cosas, Sandra, a lo largo del tiempo que de pronto, no sé, hasta que un demonio lo está moviendo, ¿cachai? Entonces, son todo ese tipo de cosas. Hasta incluso pasar por el tema de limpiezas. El péndulo hebreo, sin ir más lejos, hay gente que lo golpea. Cuando se sabe que la madera, o sea, se le da 3 golpecitos, cuando se sabe que la madera de manera lógica no es conductor de electricidad, no se carga estáticamente y no es una gema como para poder absorber energías del entorno. Entonces, incluso la limpieza. O sea, yo intento que mis herramientas nadie las toque, porque también sé que existe dentro del mundo energético, en realidad en la vida, fenómenos de impregnación, de que si alguien toma mi mouse, su energía va a quedar en este mouse, ¿ya? Y que si yo soy más sensible, yo lo voy a sentir y me va a molestar. Entonces yo trato de que mis herramientas no las tomen porque son mías. Es como si alguien tomara tu cepillo de dientes. Pero tampoco es que ando por la vida así como, ay no, voy a por el fuego, por el agua, por la sal, por la tierra y por mil cosas y llevarlo y consagrarlo, porque en realidad son cosas salvo que tú eh, estés como en una senda mágico-espiritual y que ocupes en esa senda mágico-espiritual un péndulo y que quieras consagrarlo a una deidad o lo que sea, un tipo de energía específico, eso es otro rollo, ¿me entiendes? Pero para poder ocupar radiestesia no necesito nada de eso.
Ahora hay alguien que me preguntó en el Facebook sobre las péndulos de piedra. Estos típicos péndulos de cuarzo o de citrino, ¿cierto? Bueno, todas esas piedras que en realidad son cuarzos de distintos colores y con distintas propiedades. Ahí no es el péndulo el que se carga. Lo que pasa es que las gemas, y dependiendo de qué gema se trata, de qué piedra semipreciosa se trata, tienen la capacidad de absorber o de irradiar tipos específicos de energía. Entonces, por lo menos si yo estoy trabajando radiestesia con un chakra de cuarzo, con un péndulo de cuarzo, sí voy a tener la necesidad de limpiarlo, no como herramienta de radiestesia, sino que por su función de gema. ¿Se entiende? En el caso de ocupar, hay personas que se dedican a las terapias y tú sabes que el color y las piedras también están relacionadas con energías distintas. Entonces, por lo menos yo siempre recomiendo que los péndulos de cuarzo, citrino, amatista, cuarzo rosa, nunca los descarguen al sol, porque los cuarzos pierden color. Y el color es el que le aporta la propiedad a una piedra. Entonces, si yo tengo un cuarzo rosa, lo dejo al sol para descargarlo, después lo voy a ver y ese cuarzo está blancuceado, ya no tiene propiedad de cuarzo rosa, porque no es rosa. Entonces hay una propiedad de la piedra y una propiedad del color. Pero ese cuarzo que ya se te puso blanco, si fuera un péndulo, te serviría igual para hacer radiestesia. Porque en el fondo cuando estamos ocupando un péndulo de citrino o de jaspe rojo, ponte tú, lo estamos utilizando también por su propiedad curativa de color, por su propiedad curativa de piedra, y además para radiestesia estamos utilizándolo solamente para saber el estado de un chakra, en el caso de que lo estemos utilizando para eso. ¿Ya? Eso, Sandra. No sé si te quedó alguna duda al respecto. Entonces, recuerden que pueden levantar micrófono o dejar la pregunta en el chat. Mientras tanto, yo voy a estar leyendo a la gente en Facebook. Fran Ciscat fue la persona que preguntó, ¿y si el péndulo fuese de cristal? Hay personas que sí conectan con los cristales, entonces ahí te recomiendo que lo utilices como te ha enseñado tu profesor o profesora de gemoterapia, o como has aprendido tú a trabajar con cristales. Carlito Fierro pregunta, hola, ¿se debe hacer alguna protección previa como en el péndulo hebreo? No necesariamente, va a depender de con qué vas a trabajar. Si vas a hacer solamente preguntas, si solamente vas a dedicarte a buscar algo, no necesariamente tienes que hacer una protección. Ahora va a depender de qué tipo de preguntas vas a hacer. Porque hay incluso personas que se dedican a la mediumnidad y van recibiendo información y la van confirmando a través del péndulo. Entonces va a depender en qué la voy a utilizar, pero por lo general no se necesita una protección. ¿Ya? Va a depender de con qué vas a trabajar. Eric, buenas noches. Sí, hola. Hola. Hola, ¿Puedo Ornella. intervenir o...? Sí. Sí, claro, sí, sí. Hola, buenas noches a todos los que están. Bueno, yo hace poco terminé el curso de péndulo hebreo que estás impartiendo tú en la intranet que se encuentra, y tenía los estudios previos de radiestesia con el péndulo. En mi caso, yo tengo un péndulo de cuarzo cristal. Y dentro de lo que me hizo ruido mucho lo que tú hablabas, porque dentro como de las directrices o de de todo lo que se prepara previo para poder trabajar con radiestesia, se hablaba, por ejemplo, el docente que lo impartía, primero que todo, poder consagrarlo
luego hacerle una limpieza con agua, hacerlo correr bajo la llave del agua, el grifo, y antes de comenzar una terapia, consagrar, pedir protección a las divinidades según la creencia de cada uno. Por eso me llamó la atención esto, porque ahora siento como que estoy en una disyuntiva, por decirlo así. Y lo otro, que una de las alternativas que daban para limpieza en este caso cuando el cuarzo corresponde a una piedra o viene de como una gema, enterrarlo en la tierra para que pueda descargar toda la energía que absorbió durante la terapia, sea cual sea la que se haya trabajado con péndulos. Mi pregunta es la siguiente. Por lo que yo vi en los videos que tú realizaste del curso de péndulo hebreo, es la cruz cabalística como la protección. Para el péndulo de cuarzo, por ejemplo, ¿sirve la cruz cabalística? Y segundo, ¿es necesario realizar también esto de enterrar el péndulo o de cargarlo en la luna o en el sol, sea cual sea la creencia, o ya definitivamente hay que extirpar ese tipo de creencias ya? Súper. Gracias por tu pregunta, Ornella. Eh, es curioso porque en realidad el subconsciente, todas las informaciones que de manera consciente has aceptado, han pasado a tu memoria de largo plazo y han pasado a constituir un programa. Entonces, lo que tú has aprendido, tal como dices tú, para desarraigarlo, se necesita mucho tiempo quizás y mucha energía, salvo que tuvieras tú la capacidad de decir, ya, voy a cambiar el método y realmente lo pasaras con confianza y eso anulara ese programa anterior, podría ocurrir también. Pero algo que pasa, por ejemplo, en la programación del péndulo, que tú sabes que por lo menos como lo clásico que nos enseñan es que para adelante y para atrás es un sí y de un lado a otro es un no. Y eso está relacionado con nuestros movimientos de cabeza para asentir o rechazar. Porque es muy difícil que yo diga sí, no. Yo podría cambiar los movimientos del péndulo y decir, bueno, este va a ser mi no y este va a ser mi sí. Pero como llevo 33 años sabiendo que esto es un sí y que esto es un no, lo mejor para mí, que ya vengo con esa programación, más que desprogramarme, que si es una pega que podría hacer, es ocupar esos movimientos de cabeza para que los emule el péndulo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que si ya has aprendido una técnica y ya la has practicado mucho y ha quedado ahí en la memoria a largo plazo y te sirve, quédate con eso. Si tú dices, ¿sabes qué? Me sirve, pero me vibra más la información que me estás dando tú ahora, bueno, quédate con esta y desprográmate de lo anterior. ¿Ya? Por eso se llama programación del péndulo. Realmente no es el péndulo el que se programa. Tú lo que estás programando es tu subconsciente. Estás programando tu mente. El péndulo podría ser, como te dije anteriormente, una aguja y un hilo. ¿Ya? Entonces, primero, que las cosas que tú vayas a realizar estén en coherencia con tus propias creencias. ¿Ya? Aquí también me tomo para hablarte de las piedras. Tú me mencionabas que tienes un péndulo de piedra. Y yo les decía, las piedras sí tienen la propiedad de cargarse. Entonces sí tienen que descargarse. Ahora, ¿cómo las vas a cargar? Existen muchas opciones. Hay gente que solamente lo sopla, hay gente que ocupa símbolos de Reiki, hay gente que lo entierra, hay gente que lo pone a la luna,
Hay gente que lo pone debajo de la llave del agua. Hay gente que lo pasa por la llama de una vela. Entonces, va a depender de tus creencias, ¿ya? Si a ti te funciona descargarlo y tú sientes que al ponerlo en la tierra se te descarga, genial, sigue ocupando eso, pero apórtale un valor añadido, visualizando cómo la tierra absorbe esas remanencias que tiene tu péndulo y las transforma. Que no sea solamente yo voy, entierro mi péndulo, al otro día voy, lo saco y listo, sino que haya un proceso de conciencia en ti, de estar presente y estar sumamente presente en lo que estás haciendo. Eso es súper importante en cualquier cosa que hagas. Desde que digas una oración hasta que, no sé, para todo sirve, o sea, hasta para la vida cotidiana. No es lo mismo decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso no tiene ningún poder. Es distinto a que si yo voy despertando y evocando sensaciones, emociones, experiencias, en cada palabra que yo voy diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay un cuento cortito que grafica muy bien esto y que me gusta mucho. Dice que un hombre era muy creyente, pero solamente se sabía una oración, la que estaba en su libro de oraciones. Entonces, un día su libro se le quedó en la casa y quería orar y no pudo porque no tenía el libro. Entonces dice, divinidad, se me quedó el libro en casa, disculpa lo que voy a hacer, pero como no sé otra oración, esta va a ser mi oración de hoy. 1, 2, 3, 4, 5. Y estaba la divinidad con uno de sus ángeles y le dice la divinidad al ángel, mira, ese hombre de ahí, hoy me ha gustado su oración, porque en esa oración está puesto su corazón, está puesta su mente. Cada vez que leía una oración, esa oración no tenía corazón, no tenía mente, no estaba viva. Entonces, sí ocupemos las piedras, sí ocupemos las plantas, sí ocupemos el agua, ocupemos los elementos que también tienen sus propias propiedades y tienen su energía propia. Pero también incluyámonos nosotros en esos procesos, porque esos son los realmente válidos. Independientemente de que el agua, el incienso, la sal, te van a aportar un plus, pero sí hay que estar plenamente consciente de lo que estás haciendo, de la energía que estás aportando, porque finalmente el que está moviendo ahí eres tú. ¿Ya? Ahora, con respecto a esto, yo creo que te queda súper claro si sirve cabalística o no. Cualquier cosa que esté de acuerdo a tus creencias va a servir. Si tú quieres protegerte y eres súper católica, y te recomiendo el Salmo 23 o el 91. Si no eres católica y crees en Isis, encomiéndate a Isis. Si trabajas con otra deidad, trabaja con la otra deidad. Si crees en los elementales y sabes trabajar con los elementales, trabaja con eso. Entonces, pero no se queden con que, oye, tal persona me dijo esto, aunque sea yo. Oye, el Eric me dijo que la cruz cabalística siempre para el péndulo hebreo, no, porque puede ser que a ti no te haga sentido y puede ser que para ti no sea tan poderoso como para la persona de al lado. Porque la persona de al lado sí tiene su mente, su corazón, está visualizando, está aportando su energía personal y a lo mejor la persona de al lado no. De hecho, cuando nosotros enseñamos la cruz cabalística como protección para el péndulo hebreo, decimos, esto es una opción. No es la regla, es opcional. Y si a ti te hace sentido y encuentras después de hacerlo, que es poderoso, ocúpalo. ¿Ya?
Carmen dice, Carmen Rojas, excelente charla, es la primera vez que me interiorizo en él. Rogelio dice, así es, el péndulo y las varillas no se comparten. Ingrid von Moltke dice, uso el nombre de Dios verdad. Bueno, no hay ningún nombre de Dios que se llame verdad. ¿Ya, Ingrid? Pues hay algunos que están asociados como para conectarnos más con nuestra divinidad, conexión, etc. Entonces, si lo pongo dentro de un péndulo, con testigo aumentaría la factibilidad de una respuesta certera. Sí, puede ser, puede funcionar mejor, pero nada va a funcionar mejor que el radiestesista esté tal como le decía Ornella, con su mente, con sus emociones, con su cuerpo en el momento presente. Si yo le estoy haciendo una lectura de hora y estoy pensando en que en una hora más tengo otro consultante, estoy pensando en que me va a cerrar el supermercado y que me estoy retrasando mucho, mi mente no va a estar acá y por lo tanto voy a tener más posibilidades de equivocarme. No hay nada que sea tan poderoso como estar en el momento presente, conscientes, con mi mente, mi emoción, mi corazón, mi cuerpo. Todo es importante. De hecho, hasta estar cansado puede influir en una lectura radiestésica. ¿Por qué? Porque ocupa tus músculos, tu mente para tu sistema nervioso y tus músculos. Si yo he bebido mucho, da uno cuando toma mucho, ¿no? O dormiste mal. Entonces, eso va a moverte. O sea, si tú me preguntas de manera lógica, una persona que tiene Parkinson puede ocupar radiestesia, no. O sea, puede ocupar radiestesia, pero un péndulo, una vía, una horqueta, un neurómetro no lo va a poder ocupar porque se va a mover por otras razones. ¿Ya? Carmen Rojas pregunta ¿por qué funciona aguja e hilo? Que este es como el clásico, por eso yo le menciono aguja e hilo. Ya para los... Yo alcancé a estar en ese tiempo, no soy tan joven. Me acuerdo que mis primos utilizaban un péndulo, o sea, una aguja, un hilo, y decían, ya, ¿cuántos hijos vas a tener? ¿Y qué van a hacer? Y eso también lo hacían las abuelas, y es como súper asertivo. Y eso en realidad también es radiestesia, porque péndulo significa algo que pende, algo que cuelga. Cualquier cosa que cuelga es un péndulo. Una cadena con un reloj. De plomo que se utilizan en para la construcción, un anillo con un hilo, con un pelo, cualquier cosa puede ser una tremenda herramienta de radiestesia. Lo importante es que ustedes inviertan más en ser buenos radiestesistas, inviertan más en un buen curso, en buenos libros, en seguir aprendiendo, en tomar varios cursos con distintos profesores para tener distintas miradas, ver muchos videos de YouTube si no tienes el dinero para un curso, ver muchos videos, ver muchas páginas web, interiorizarte, probar, ver lo que te funciona, ver lo que no te funciona, profundizar, no ser pececillos de superficie. ¿Ya? Entonces, Carmen Rojas, en realidad funciona el hilo y la aguja porque cualquier cosa que cuelgue va a funcionar. Enriquécete como radiestesista y después una aguja y un hilo se van a convertir en una tremenda herramienta. Si partes de afuera para adentro, va a ser más complejo porque puede ser que yo encuentre en una tienda un péndulo maravilloso con una forma muy bonita, de oro, con mercurio adentro, y resulta que no he trabajado mi herramienta radiestésica, que es mi cuerpo, mi conocimiento. Voy a tratar de hacer las preguntas, no me va a funcionar, me voy a frustrar y voy a dejar ahí el péndulo de oro con mercurio. Entonces siempre es mejor trabajar de adentro hacia afuera. En este caso, en el caso de la radiestesia. ¿Ya? Rubia de la Parra dice, excelente charla, gracias Eric, gracias Rubia a ti también. Gabriela Álvarez dice, es verdad todo lo que dices, en el curso de limpieza de ambientes no me podía conectar con el péndulo nuevo que compré, porque el mío se rompió. Te lo dije y me dijiste clarito que no debía aferrarme al péndulo antiguo. Eso es un súper buen consejo. Solo esa frase me sirvió hasta el día de hoy, abrió mi mente totalmente.
ahora me resulta más fácil para programar los péndulos. Historia resumida. Gracias, Gabriela, tremendo testimonio también. Esto es como cuando andas con la pulserita que te protege. Entonces, claro, confía en la pulserita, pues también confía en tu propia capacidad para poder delimitar tu energía. Porque el día en que la pulserita se te rompa, el día en que la pulserita se te pierda, el día en que la pulserita se te olvidó ponértela, como tienes una creencia arraigada, un programa, y la mente crea realidades, el día en que no andes con esa pulserita te va a pasar algo. Pero porque tú lo has llamado a través de tu mente. La mente es muy poderosa. Entonces, esas cosas están para potenciar lo que tú ya tienes. Nada externo va a entregarte algo que tú ya no eres. ¿Ya? Ingrid von Moltke dice, muchas gracias, me llegó tu respuesta al 1000%. Gracias, Ingrid, también por vernos siempre y por confiar en nuestro trabajo. Carmen dice, muchas gracias a ti, Carmen. Recuerden que estas charlas, si es que han ingresado ahora recién a verla, van a tener la oportunidad de verlo en nuestro canal de YouTube, Terapias Iona Cana, ¿ya? Y si le dejan comentarios en el video de YouTube y le dejan manito arriba, nos sirve un montón, ¿ya? Para seguir creando contenido de calidad. Hay una pregunta más en el chat. Ornella. Eric, entonces podríamos decir que no hay necesidad de consagrar un péndulo, que solo con tener la visualización puede trabajar perfectamente. Más que la visualización, Ornella, es programar correctamente y saber quién realmente está respondiendo en una lectura radiestésica. Es tu mente y es tu propio cuerpo, ¿ya? Consagrar va a depender de qué uso le quieres dar. Como te decía, puede ser que yo quiera trabajar, estoy inventando, aquí ya estoy inventando heavy, tengo un péndulo verde y quiero trabajar, ese péndulo verde lo quiero trabajar solamente para canalizar o trabajar con el arcángel Miguel. Entonces yo lo consagro al arcángel Miguel. ¿Se entiende? Pero en el común, en el uso más amplio de la radiestesia, no es necesario consagrarlo. Si eso a ti te sirve, si te sirve ponerle un nombre, eso también ocúpalo. Si en el fondo no es que no sirva. El tema es que te va a servir o no te va a servir en la medida en que a ti te haga sentido o no te haga sentido. ¿Vale? Así que sí, puede servir sin consagración, puede servir sin visualización. Donde no te va a servir un péndulo es sin saber por qué se mueve, cómo estoy en un campo radiante óptimo, cómo lo programo, o cuáles son las programaciones más recomendadas. Que en el fondo es, yo puedo poner, imagínate que me programo mi cuerpo para responder el sí, así, igual que el Chavo del Ocho. Entonces digo sí, no. Pero esto lo voy a tener que practicar 1000 horas para no equivocarme. Entonces yo prefiero seguir utilizando este sí y este no. ¿Ya? Igual que para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo, pero porque nosotros asociamos más la derecha con lo positivo y la izquierda con lo negativo, que no tiene nada que ver con bueno o malo. ¿Ya? Tiene que ver con presencia o ausencia. Así que no sé si queda alguna otra pregunta para ir cerrando. Llevamos 1 hora con 15 minutos. El video va a quedar editado con el pedacito que no tuvimos audio, ¿ya? Así que, bueno, si les ha gustado este video, compártanlo en sus redes. Ya, repito, a nosotros nos sirve un montón cuando ustedes nos dan sus comentarios constructivos, obviamente, pero que pueden no estar de acuerdo con nosotros para mejorar. Todo lo que sirva para mejorar es bueno y se recibe con amor, ¿ya? Así que muchas gracias. La próxima vez, las personas que estén
interesadas en ingresar, porque habían personas que estaban ingresando como 1 hora después, 40 minutos después, no los vamos a dejar ingresar. Entonces, sean respetuosos también con el tiempo de nosotros y nosotros también lo vamos a hacer con el tiempo de ustedes. Entonces, también respetando a los compañeros que sí están a tiempo y sí están súper pendientes de estar acá. ¿Ya? Débora, ¿querías ¿Sí? comentar algo? No, darte las gracias. Muchas gracias, estuvo Ya. súper buena. Gracias, Débora. Gracias también por estar siempre. Ahí está. Entonces, un beso gigante, chicas, chicos, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Ya? Chao, chao.